Cristo vive, Cristo reina, Cristo sana y salva. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. A Él adoramos y bendecimos porque Él es todopoderoso. Él es grande, nos ha cambiado. Jesús se ofreció a sí mismo a morir en la cruz del Calvario. Siendo Él sin pecado, un hombre justo y apartado del mal, vio la necesidad que tú y yo teníamos de ser salvos, de que alguien apareciera en lugar nuestro, porque de lo contrario nosotros íbamos a hacer lo que tendríamos que pagar por nuestra salvación. El pecado que reinaba en nosotros no íbamos a tener forma de ser redimidos. Pero damos gracias a Dios por enviar a su hijo unigénito, su hijo amado, su hijo donde él en una parte de las escrituras dijo en un momento determinado: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Jesús anduvo por todo lugar cuando tenía su ministerio aquí terrenal, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él sufrió tanto por la terrible consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué nos reta a ti y a mí? Seguir sus pasos, seguirle como maestro, que Él está ahí para enseñar el camino de la verdad. Así que en esta tarde me gozo de poder estar aquí frente a esta pantalla para hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder. La palabra de Dios que no varían. La palabra de Dios que por ellas han sufrido mucha persecución en los hombres. ¿Por qué? Tú y yo que hemos decidido seguir a Cristo, no nos vamos a doblegar si fuéramos perseguidos. Entonces, en un lugar, no sé en qué tierra, yo he oído, y el mismo Pablo, que hay persecución por la palabra de Dios, por el evangelio de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios son las que permanecen para siempre. Y no nos podemos dejar doblegar de ninguna doctrina, de ningún mandamiento de hombre. Porque solo la palabra de Dios son las que te salvan. En esta tarde, tú eres bienvenido a este momento de lectura de la palabra y al mismo tiempo vamos a estar predicando de ella lo que el Señor nos ayude a interpretar de su palabra. Recuerda que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Ella trae su propia interpretación. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 4, en adelante. No vamos a leer completo el capítulo, no. Vamos a tomar una parte, aunque hablemos del capítulo entero. Aleluya, gracias Señor. Pero antes voy a presentarme delante de Dios y te invito a ti que ores conmigo, que nos presentemos delante de Dios, porque el único que conoce tu corazón y mi pensamiento y mis actitudes y mis sentimientos es nuestro Dios. Por lo tanto, ante Él es quien tenemos que humillarnos y
pedirle perdón y su misericordia. Aleluya. Padre celestial, Padre de bondad y misericordia, muchas gracias te doy por un día más, porque me da la oportunidad de predicar tu palabra, oh Dios. Padre, que estas palabras crezcan, germinen en los corazones necesitados para salvación. Oh Señor, toma tu el dominio y el control de cada vida, Padre. Tú conoces la situación, conoces cualquier problema que estén presentando en la familia, en la iglesia, los vecinos, la familia, Señor. Los matrimonios, todos están en tus manos, Padre. Muchas gracias por tantas bendiciones recibidas de tu parte. Me siento agradecida por ti, Padre. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las conocen, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, qué bueno es. Él nos ama tanto que
lo que a Él le importa o lo que le agrada es que vayamos a Él humillado ante su presencia, reconociendo que somos faltos ante Él. Aleluya. Y vemos la parábola del sembrador, donde Jesús se juntaba con sus gente, le seguía mucha gente, los discípulos, y Él siempre se sacaba ese momento para conversar con sus discípulos, con las personas. Vemos que Jesús era un hombre normal, así común y corriente, andaba por aldeas, por campos, por ciudades, en el mar, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas, sembrando la palabra de Dios. A eso nos ha llamado Dios, a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Que predicó el evangelio y sanó a los enfermos y dio de comer y libertó a los endemoniados. Todo eso fue en que Jesús se desenvolvió durante su ministerio. Un ministerio bastante amplio, bastante completo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero aunque Él trabajó tanto, siempre tenía la persecución. Pero aquí vemos donde Él le habló por parábolas a un grupito de gente, porque Él dice que eran un poco tercos, porque escuchando no lo entendían. Entonces Él le habló por parábola para que los discípulos lo entendieran, mas esta gente no lo entendieran. Aleluya. Entonces, en esta tarde yo te voy a leer lo que significa parábola, tanto como parábolas en la academia, en la Real Academia, el diccionario, como en la Biblia. Dice así, en el diccionario, la describe así: parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Esa es la definición según la Real Academia. Entonces, según la Biblia, parábola es una breve narración dicha por Jesús de Nazaret que encierra una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. O sea, que las parábolas son comparaciones, porque Jesús enseñaba de toda forma. A través de parábola esta vez usó, y fue la parábola del sembrador, donde Él pone ejemplo de personas como que cultivaban, una persona que trabajaba en tierra y sembraba. Pero ¿qué sucede? Él quería dar una buena enseñanza y hacía la relación con lo que había en el entorno, con lo que la gente conocía, porque Él no le iba a hablar de una cosa que la gente ni conocía, ni estaba relacionado, ni sabía de qué se trataba, no. Recuerda cuando Él le habló a la higuera. Gloria al Señor. Y esta vez puso muchos ejemplos, donde habla que cuando el sembrador salió a sembrar, dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Cayó junto al camino. Todos conocemos lo que es el camino. Queda a expensa de las personas que pasan, de todas las aves, de cualquier animal que venga y se la coma. Entonces, junto al camino no se puede sembrar, porque va a ser un trabajo, una siembra que no va a dar fruto. Muy escasamente así da, porque desde que van creciendo los frutos, inmediatamente va a aparecer personas y van a comenzar a tirarle. Un ejemplo, si son naranjas, la cogen. ¿Por qué? Eso está ahí libremente. El que la quiera tomar la puede coger porque está en el camino. Pero ¿qué es lo que sucede aquí?
que vinieron las aves del cielo y la comieron. Las aves del cielo que andaban volando, buscando a semillitas y gusanitos, buscando en sentido general su comida. Ellas no preguntaron, ellas encontraron esa semillita ahí y se la comieron. ¿Por qué? Porque estaban fácil de coger. La tierra estaba áspera, dura. ¿Y qué pasó? Que la semillita, en vez de profundizar, lo que hizo fue que salió. Pues vinieron las aves y se la comieron. O sea, fue una siembra muy, pero muy infructuosa. Ni siquiera hojitas echó. Tiran la semilla y vinieron las aves del cielo y se alimentaron con ella. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver qué aconteció con otras semillas. Esta fue sembrada o que cayó en pedregales. Tampoco en pedregales se puede sembrar porque las piedras son duras, son muy áridas. La tierra generalmente donde hay muchas piedras son muy áridas, no son fértiles, son malas para la siembra. Por eso es que cuando una persona es sembrador, conoce el terreno. Cuando un agricultor va a sembrar, si el terreno no está muy bueno, lo prepara, lo abona, lo trabaja para poder tener un cultivo, para poder sembrar. Aleluya. Y así mismo es las personas a quien nosotros le predicamos. Hay personas, o sea, tú como sembrador, que eres quien predica, quien lleva la palabra, tú debes de saber a dónde y a quién tú le predicas. ¿Para qué? Para que si tú quieres ver buenos frutos, tienes que sembrar en una tierra que sea provechosa. Tratemos de sembrar el evangelio en personas que estén interesados por la palabra, donde estamos llamados a predicarle a todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Tú inmediatamente te das cuenta quién está interesado por la palabra. A ese tú debes darle seguimiento, debes cultivarle, debes motivarle, debes ayudarle, tiene que orar, tiene que buscarle para que se congregue, llevarle oración. ¿Para qué? Para que ese terreno que está árido, que está pedregoso, bueno, sea cambiado, sea más, la tierra un poco más flojita para que cuando esa semilla llegue ahí, profundice. Aleluya. Gloria a Cristo. Pero, ¿qué sucede? Cuando la palabra de Dios, o bien sea la semilla, cae en pedregales, queda por arribita, no profundiza, no se hunde, no puede alcanzar el suelo donde está bueno para que germine, porque se queda sobre esa área dura, esa superficie dura, esas piedras. Entonces, ¿qué pasó? Que vinieron, ¿quiénes? Gloria al Señor, que no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando salió el sol, que no tenía raíz, se secó. Y eso pasa. Cuando yo siembro una matita, me doy cuenta cuando yo no la cuido. Cuando me descuido de ella y voy a verla, que recuerdo, ay, pero verdad que sembré una matita, déjame ir a verla. A veces están ahí media miladita, media seca, pero otras veces están totalmente secas. ¿Por qué?
porque no le eché agua, no la cuidé del sol. Vino ese sol candente y la quemó. ¿Por qué? Porque sus raíces quedaron superficial. O sea, quedó muy afuera. Y al no tener profundidad, lo que pasó fue que se secó. Eso pasó con esta semilla. Gloria al Señor. Que sus raíces no profundizó para alcanzar ese fresco que sube de la tierra. Y esa tierra estaba muy árida, tuvo que secarse. Gloria al Señor. Pero otra parte, dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Vemos cuánto tipo de semilla han regado y ninguna han dado fruto. Esta cayó entre espinos, o sea, que crecieron más que la semilla. Y recuerda, si tú sabes sembrar, debe de sembrar en un lugar donde le dé sol, pero que también dé sombra, porque necesitan el fresco, necesitan esa humedad. ¿Tú ves? Entonces, aquí lo que pasó fue que los espinos la ahogaron. Y en vez de crecer, lo que hizo fue que murió también. Los espinos echaron muchas ramas, y el cojollito estaba allá arriba y ella aquí en la tierra. ¿Ves? Y todo esto es Jesús enseñándole a un sembrador, o enseñando cómo debe ser un sembrador. ¿Pero de qué? ¿De frutos? ¿De semilla? No. Él está comparando la semilla con el evangelio, donde el evangelio está en tus manos. Tú debes de saber en el lugar que sea apropiado para tú predicar. Que tú, a medida que vas predicando, le dé forma, cuide, le ponga sal a esas palabras que tú le das. Que tú hables con amor. Que si la persona está atenta escuchando, tú le des seguimiento y tú converse, le dé confianza y le presente a Cristo como su Salvador. No lo deje así como que ya le predicaste y ya, me voy de ahí. No. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué pasó con esta otra parte que cayó en buena tierra y dio fruto? Pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. ¿Ves? Cuando una persona entrega su vida al Señor, que tú como sembrador de la palabra le das seguimiento, te preocupa por esa persona, le visita, le lleva culto, le lleva oración, ora con ellos. ¿Qué va a pasar? Va a haber una motivación. Aparte de que el Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma, es el que renueva, pero hay un sembrador, hay uno que le está dando seguimiento, y no es lo mismo una persona que se le predicó y se dejó ahí de su cuenta, que a una persona que se le dé seguimiento. Entonces, tú y yo estamos llamados a predicar, a regar el evangelio, a regar la buena semilla y a cultivar de ella. ¿A qué? Estas personas que escuchen el evangelio den ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Que esa cosecha sea grande, que den buena cosecha. Que no sea solamente, yo regué la palabra y nadie se convirtió o nadie le hizo caso a eso. No, estamos llamados a que la palabra de Dios crezca en la vida. Crezca.
que esas personas puedan añadirse y que puedan ellos predicar el evangelio a otras personas. Así es que produce. Cuando tú le predicas el evangelio a una persona y se convierte, y esa persona puede seguir predicando a otros, ahí es que está dando ¿qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria al Señor. Entonces, Jesús, te digo, que era amigo de sus discípulos y se mantenía siempre hablándole, enseñándole cómo son las cosas, y le dice, y le explicó muy bien lo que significa estas parábolas. Gloria a Jesús. Y aquí está del 13 en adelante. No, déjame decirte. Sí, vamos a decir del 12 para adelante. Ahí está la explicación que Jesús le dio a sus discípulos de las parábolas que le había hablado. Gloria al Señor. El sembrador es el que siembra la palabra, ya te lo dije. Y estos son los que junto al camino es quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Cuánta gente? Cuando se entera que una persona se convirtió, eso generalmente es aquellos religiosos, inmediatamente le caen atrás. ¿Y ya tú te metiste a eso? Ay, pues tú estás loco, metiéndote a esa religión. Ya tú te saliste de la católica. O te vamos a ver loco un día de esto. Oye, y si tú le predicaste la palabra y no le das seguimiento, la próxima vez cuando tú vuelvas, lo que va a encontrar que una gente desanimada. Ay, yo no vuelvo para allá, para la iglesia. Ay, no, yo no me siento bien. ¿Por qué? Porque fue el tentador, fue Satanás. Y eso que tú le sembraste, que fue la palabra, se lo sacó del corazón. Dice, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Esos son cuando quedan así por arribita, que se le predica la palabra y escucha muy bien, pero viene otra persona y lo desencanta y lo desenfoca. Y cuando tú vas a verlo, yo no voy para allá. No, así no es. Porque es que Satanás es tan inteligente que le saca la palabra a cualquiera del corazón. Si no tiene profundidad, sí. Si no ha creído de verdad, sí, le saca la palabra. Pero no es eso lo que yo te quiero decir en esta tarde. Es que a pesar de que venga quien venga a decirte a ti, salte de eso, no vaya a la iglesia, ya te saliste de la católica, no le hagas caso. Sigue la palabra, sigue orando, sigue buscando a Dios. No te desencante, no te desenfoque. ¿Oíste? Gloria al Señor. Porque es Jesús Él que ha dicho que te va a sostener, no hombre. El Espíritu Santo es quien te fortalece, quien te ayuda. Gloria al Señor. Oye, dice aquí que los que fueron sembrados en pedregales son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí,
sino que son de corta duración. Lo que te dije, que no tiene profundidad en las piedras. Gloria a Cristo. Ellos lo reciben la palabra con mucho gozo. Ay, sí, qué bueno es Dios. Ay, yo voy para la iglesia y domingo venga a buscarme. Pero, ¿qué sucede? A pocos días, como que se desencantan y se devuelven del evangelio. Porque no tenían ninguna profundidad. Y esa duración fue muy corta. 1 mes, 15 días. Pero ya tú te desviaste. Sí, hombre. Ya, yo vuelvo después. Y así se va. Entonces, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ves? Es que el que no tiene profundidad en Cristo, en Dios, en el Evangelio, desde que su amiga, su amigo, una familia se levanta diciendo, ya tú te metiste a eso de evangélico. O que tiene un hijo en la casa. Yo me voy de la casa. Entonces, si tú vas a ser evangélica. Ay, no, mi hijo, no te vayas. Ay, no, es que a mí no me gusta el evangelio. Entonces, ahí viene también. Por la palabra es perseguido. Hay otro. Yo conozco una historia de una persona que se convirtió y lo botaron de la casa. Porque es evangélico. Usted se me va de la casa. Porque aquí somos católicos. Y tuvo que irse. Pero ¿qué pasó? Todavía él permanece en el evangelio. Qué bueno. Que él ha preferido mejor. O prefirió el evangelio. No le importó la persecución, la tribulación, no le importó. Él siguió, ¿por qué? Porque sus raíces estaban profundas. Él estaba seguro en quien creyó, que fue en Jesús. Entonces, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otra cosa entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, cuando una persona no está bien fundamentado, cualquier cosa que le ofrezcan, eso lo hace desenfocar. Eso hace que ponga su mirada en lo que le están presentando. Hay gente que por el dinero no son cristianos, por la ambición al dinero. Hay gente que por la codicia se han descarriado o no vienen al evangelio. Son codiciosos. Quieren tener en abundancia más y más y más. No se hartan. Quieren posesiones. Hay gente que han dejado su familia por irse a otro país solo porque quieren tener dinero. Y hoy están en el mundo. Han dejado a Jesús. Los afanes y la vanagloria de este mundo y los engaños de las riquezas se hacen una mente de que si me voy a los Estados Unidos yo voy a ganar dinero y mi vida va a cambiar y yo voy a tener casa, voy a tener vehículos y comienzan a trabajar y por ahí comienzan a enfriarse porque dejan de congregarse. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Que los afanes lo ahogan.
Ay, llegué a las 6 de trabajar y estoy muy cansado. No voy a poder asistir a la iglesia hoy. Se quedó. Porque el próximo día es lo mismo. Ay, tengo visita hoy. Vienen a las 6:30 a visitarme. No voy a poder ir al culto hoy. Se quedó. Y así hace una costumbre de no congregarse. Y no se da cuenta porque los afanes los ahogaron. Debemos abrir los ojos. Muchas veces los afanes de la vida nos ahogan. Nos quitan el deseo de salir a llevar la palabra, de sembrar la palabra, de orar por los enfermos, de salir a visitar a nuestros hermanos. Y quizá digan, no, pero yo saco tiempo para Dios, pero también hago mucho oficio en la casa. No deje de hacer una cosa, tampoco deje de hacer la otra. Lo que hay que tener es un balance. Aprender a ser equilibrada, equilibrado. Que si hoy usted lavó, porque usted haya lavado, no diga, no voy al culto porque estoy cansada. Váyase también al culto. Váyase a hacerle la visita al nuevo creyente. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce todo. Y Él conoce la intención que tú tienes de agradarle a Él antes que todo. ¿Tú ves? Si tú vas al templo y te sientas tranquilita a meditar en Dios, a orar y adorar a Dios en silencio, tranquila, Dios recibe esto. Pero si te quedaste en la casa porque limpiaste, porque lavaste, porque está cansada, ahí Dios también lo conoce. Y no te bendice porque tú no hiciste nada para que sea bendecida. Gloria al Señor. Aleluya. Los que fueron sembrados entre los espinos fueron los que no crecieron. Se quedaron enanos en la fe. Y vinieron los espinos y la ahogaron. Yo te puse el ejemplo de los afanes, de la riqueza, porque está aquí. Esa fue lo que él se le explicó, Jesús se le explicó la parábola. Entonces, vamos a ver qué pasó a los que dieron buenos frutos. Los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Los que cayeron en buena tierra, esos son los que dieron buenos frutos. Aleluya. Ya yo tengo 50 años prácticamente en el Evangelio. Quizá no he crecido lo que debería crecer o expandirme en el Evangelio más, predicando fuera quizás, con dones. A eso me refiero. Pero ¿qué te digo? Yo no pienso dejar la carrera del Evangelio. Yo no te voy a decir que estoy dando al 100 por uno tampoco, porque no soy tan que digamos. Pero me he mantenido apartada del pecado, apartada para Dios, dando testimonio de que Cristo vive en mi vida. Trato de buscar a Dios, de no decir malas palabras, trato de llevar mi vida acorde con la palabra de Dios. Recuerda que somos humanos, pero eso no me da a mí derecho a estar pecando.
No. Ah, que estamos en la tierra todavía. No, por eso usted no tiene que vivir pecando. Ah, que la carne es débil. No, tampoco. Estamos llamados a santificación. Estamos llamados a apartarnos del pecado. Estamos llamados, a vivir en paz y en santidad. Estamos llamados a ser ejemplo ante el mundo. Somos nueva criatura en Cristo. A eso estamos llamados. A ser seguidor de Jesús. Pequeño Cristo en la tierra. A eso estamos llamados. Hay gente que se escuda. Ah, pero que la carne es débil. Ajá. Y Jesús, que también fue hombre. Y nunca pecó. Y fue muy perseguido. Fue muy atacado. Incluso le tiraban gancho a ver si caía. Pero Jesús fue muy sabio. Nunca cayó en sus trampas. Aleluya. Y ese Jesús te invita en esta tarde a que profundice en el Evangelio. Y a ti que eres el sembrador, predica la palabra genuina. Vive la palabra. Apártate del pecado para Dios. Ah, pero que nunca vamos a llegar a ser santos. Pero la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ok, yo entiendo que como seres humanos tenemos fallas. No somos perfectos. Pero ¿qué sucede? Estamos caminando hacia la perfección. Y cada día usted tiene, y yo tengo, que crecer, que madurar y persistir en la fe. No negar la fe. Aunque venga la persecución, aunque vengan las tribulaciones, aunque venga el desencanto, sacudirnos. No. Yo tengo una morada que Cristo se fue a preparar. Yo no me voy a perder esta morada por nada de esta tierra. Caminar hacia adelante. También algo que a mí me ha dado resultado es reconocer si falto delante de su presencia e ir, pedirle perdón y apartarme del pecado. Porque no es que hoy fallé y pido perdón y mañana vuelvo y caigo en lo mismo. No, así no se puede. Así que te dejo con estas palabras. La parábola del sembrador. ¿Qué tú eres? ¿De lo que cayó en buena tierra? ¿O de lo que cayeron en pedregales? ¿O de lo que vino los espinos, crecieron y la ahogaron? ¿O que el sol la quemó? ¿O que las aves se la comieron? ¿En qué posición tú estás? Yo quiero estar en lo que dieron fruto a 30, a 60 y a 50 por uno. Ahí quiero yo estar. En ese grupo. Así también yo sé que tú quieres estar en este grupo. Te dejo con esta exhortación. Esta exhortación primeramente me habla a mí. Yo estoy segura que si tú prestas atención también te va a hablar a ti. Dios te bendiga y vamos a darle el aplauso de victoria al Señor.
La gloria es de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y ora por mí para que el Señor me dé otra oportunidad para yo estar hablando su palabra. Si tú quieres, comparte estas palabras, comparte este video, ora por mí para que el Señor ponga palabras en mis labios. Soy tu hermana María del Carmen, de aquí, del sector Mamá Tingó, para servirle. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta pronto.